Ahí está. Vamos a compartir entonces, hermanos, la lección de escuela sabática. Ahí está. Bien, hermanos. Entonces, en cualquier momento pueden ustedes participar, solamente que prenden vuestro micro y ya está. Yo como estoy aquí como administrador, entonces, para que no se escuchen soniditos, apago micros, pero siéntase libre de prenderlo en el momento que quiera, participa y después lo apaga nomás, ¿no? Para que escuchemos a los demás. Bien, hoy día, hermanos, es sábado 5 de agosto, ¿no? Está bien, hermanos, sábado 5 de agosto. En el folleto de escuela sabática ya está esta lección. Ahí está el título de la lección, hermanos. A ver si alguien confirma si se ve en la pantalla. Dele una lectura al tema que vamos a tratar en esta mañana y toda esta semana, hermanos, que viene por adelante. El A ver, cuerpo unificado de Cristo. gracias, hermano Celso. Entonces, Hermano, la pregunta ahí automáticamente surge lo siguiente: ¿cómo se puede unificar el cuerpo de Cristo? Otra pregunta: ¿qué virtud puede unificar a la iglesia? qué interesante, hermano, ¿no? ¿Qué virtud puede unificar a la iglesia? Dice, ¿no? Entonces, el título, hermanos, de la lección de esta semana es el cuerpo unificado de Cristo, ¿no? El cuerpo unificado de Cristo. Tal vez un poquito aclarando, ¿no? El título, ¿a qué cuerpo se está refiriendo? ¿No es cierto? Entonces, eso de repente aclarar, ¿no? Físicamente, claro, el Señor Jesucristo tenía, pues, era humano, o sea, Él es Dios, ¿no? Es nuestro Dios, pero estaba en esta tierra como ser humano y Él tenía un cuerpo humano, por supuesto, ¿no? Pero ¿a qué se está refiriendo, no? Ahí está A la diciendo el iglesia. tipo. Muy bien, muy bien. Así que en pocas palabras ahí está. Este cuerpo del cual se va a estudiar es la iglesia, ¿no? Es un símbolo, ¿no? El cuerpo, o sea, espiritualmente hablando, Cristo se menciona, nuestro Señor Jesús, como la cabeza y el cuerpo viene a ser, o representa, pues, ¿no? A la iglesia. Y entonces de la iglesia vamos a estudiar, ¿no? Cuando dice el cuerpo, entonces estamos estudiando la iglesia, ¿no? Unificada, ¿no? La iglesia unificada, la iglesia de Cristo, ¿no? La iglesia de Cristo. Muy bien, hermanos, así que esta lección ya es la lección número 7 y el sábado que viene, pues en la iglesia se va a repasar, en las clases se repasará. Como este sábado 5 de agosto ya la lección 6 que ya hemos estudiado, pues también se repasará, ¿no? Muy bien, hermanos, así que si hay alguna pregunta, está pendiente la pregunta del hermano, ¿no? Celso, ¿qué virtud puede unificar? Dice, ¿no? O sea, en este caso, la iglesia, pues, ¿no? La iglesia, que la iglesia esté unida. ¿Qué es lo que puede unificar? Esa es la pregunta, hermano. Y puede haber más preguntas, así que siéntase libre de responder esa pregunta, hermanos. Ahí está la figurita también que está en la red. Sí, hermana Mónica. Amén. Bueno, como este cuerpo somos nosotros, la iglesia, creo que va mucho también en la actitud que tengamos nosotros como hermanos, entre nosotros, ¿cierto? La unidad que podamos tener cuando somos buenos hermanos los unos con los otros, cuando somos humildes, cuando somos ayudadores, cuando somos preocupados por los otros hermanos, cuando oramos los unos por los otros, cuando nos preocupamos sinceramente por el otro, cuando amamos sinceramente a nuestros hermanos. Eso une a la iglesia. Muy bien, así que ahí está, hermanos, la respuesta, el amor, ¿no es cierto? El amor de Dios que se manifiesta a través de cada uno de sus hijos
Entonces, es lo que une a la iglesia, ¿no? Es lo que une a la iglesia. Muy bien. ¿Algo más, hermanos? ¿Algo más, hermanos? Ahora, Hermanito hermano, Pablo hermano, describe a la iglesia como un cuerpo único, siendo el propio Cristo su cabeza, ¿no? También nos dice, hace referencia al Éxodo, al ser bautizados, al comer, al beber, todos nos hacemos un solo cuerpo y ese cuerpo es Jesucristo. Amén, hermanito. Amén, amén. Ahí está, hermanos, ¿no? También el dibujito que está en la lección de escuela sabática, ahí están varias personas tomadas de la mano. Si logran ver, hermanos, ahí están. Como símbolo de unificación, ¿no es cierto? Ahí está. Ahí están. Entonces, todos los hermanos nos podemos incluir también así, ¿no? Todos los que creen en el Señor unificado. Y ahí hay un dibujito de una paloma, ¿no? No sé si logran ver. Bueno, esto representaría el Espíritu Santo, ¿no es cierto? O sea, la presencia del Señor Jesús, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? En las iniciales lo pongo ahí. Entonces, la presencia del Espíritu Santo, o sea, la presencia de Jesús, del Señor Jesús, en cada corazón de los integrantes de la iglesia, pues unifica, ¿no? Unifica. Mm, ¿Algo más quería decir? ¿Alguien, a ver, quería participar? hermano, Sí, diga, hermano. también nuestro cuerpo debe ser unificado, obedecer a la cabeza que viene a ser Cristo. Ahora nuestra Ujú. mano, oreja, ojo, pies, todo eso debe ser unificado para que funcione bien, para alabar a Dios, para adorar a Dios. Entonces, cuidar mucho y mucho nuestro cuerpo, también nuestros miembros de este cuerpo que componemos. Si hay alguna dificultad, una de las partes de nuestro cuerpo, entonces no podemos, tal vez como Dios lo quiere, un sacrificio vivo, santo y agradable presentar a Dios, hermano. Para eso, hermano. Muy bien, hermanos. Justamente, ¿no? Esta semana vamos a estudiar, ¿no? Este tema de que en un cuerpo humano, yo saqué aquí del internet, está pegado aquí, hermanos, están viendo en la pantalla. Aquí está, pues, hermano, la cabeza, ¿no? Aquí en la cabeza, ahí está el cerebro, hermanos. Entonces, es un símbolo, en este caso, de nuestro Señor Jesús. Voy a dibujar ahí, ¿no? O señalar, ¿no? La cabeza. Entonces, aquí la cabeza, hermanos, pues, está representando a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Voy a poner acá Cristo, así, ¿no? Bueno, el cuerpo humano, hermanos, es un símbolo, ¿no? De la iglesia, pero en este caso la cabeza de la iglesia o de este cuerpo, bueno, es Cristo, pues, ¿no? Cristo. Entonces, ahora nosotros nos ponemos a pensar qué función tiene la cabeza. Dentro de la cabeza, pues, hermanos, está el cerebro, ¿no? Como que de ahí parte todas las cosas, hermano. Así como también, hermanos, podríamos decir, nos podríamos a poner a pensar en la computadora, hermanos, en el celular también, ¿no? ¿Cómo es que funciona el celular? ¿No? Entonces tiene como una cabeza también, pues, ¿no? El celular, la computadora, ¿no? Entonces tiene su memoria, decimos, ¿no? Entonces, pero dentro de esa memoria, ¿no es cierto? Tiene pues instrucciones, o sea, programas, ¿no? Programas, ¿no? Que hacen de que funcione, pues, ¿no? Se le llama pues un sistema operativo, le llaman, ¿no? Sistema operativo, como un cerebro, ¿no? Entonces que ordena, coordina, todo coordina, ¿no? No es, ¿le quiere hacer alguna cosa? Am, pues, voy a comparar con un director, ¿no? De una orquesta, digamos. El director de una orquesta ya dice, va a dirigir y dice, ¿no? A todos los que son participantes de la orquesta, dice, ya van a ejecutar
o un determinado himno, canto, lo que sea, ¿no? Entonces, la partitura, sacan tal partitura, se empieza a dirigir y hace funcionar. Si quiere, puede cambiar a otra partitura. Así, ¿no? El sistema operativo es un programa, conjunto de instrucción, ahí que se le pone en la memoria. Y entonces eso, cuando se activa eso, ¿no? Es lo primero que se activa, entonces empieza a hacer funcionar, o no todo. Uno quiere de repente entrar al chat, al Facebook, lo que sea, entonces ya el sistema operativo hace de que lo que estás pidiendo, entonces salga pues en función. De igual manera, hermanos, no aquí, bueno, eso es lo que el hombre ha creado, ¿no? La computadora, el celular, ¿no? Bien, tomando también la figura de este cuerpo humano, ¿no? En este caso, hermanos, el cuerpo humano es una figura también de la iglesia. Voy aquí, entonces, aquí está el cuerpo humano, hermanos. Aquí en un rectángulo estoy tratando aquí de dibujar. No, ahí está. Entonces, esto viene a ser la iglesia, hermanos, la iglesia. Entonces, ¿cómo funciona, pues, hermanos, el cuerpo humano? Eso hay que entender, hermanos. Creo que el propósito de nuestro Señor eh, es ese, ¿no? De que podamos ser conscientes de que, qué es la iglesia, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Muy bien, hermanos, así que entonces aquí la cabeza nuestra, nuestra cabeza es la que dirige nuestro cuerpo. La cabeza, en nuestra cabeza está el cerebro, en nuestro cerebro está grabado un conjunto de instrucciones, información, ¿no? Desde lo que hemos nacido, entonces incluso de la herencia, la genética y todo. Hay información en nuestro cerebro, pues hermanos, ¿no? Y aprendemos desde lo que se nace o desde antes ya pues se tiene muchas cosas, ¿no? Dentro del cerebro y se va acumulando. El niño va siendo instruido con información, se le pone en la cabeza y el cuerpo, en función a toda esa información que tiene, va a hacer funcionar, pues, ¿no? Entonces, la cabeza ordena, ¿no? Que se haga tal cosa, quiere hacer tal cosa, levantar un peso, digamos. Entonces, del cerebro está ordenando ya levantar un peso, entonces está ordenando rápidamente a las manos que agarren, ¿no? Ese objeto de repente para levantar, pero también los pies tienen que funcionar porque va a trasladar a un determinado lugar. Y no solamente las manos y los pies, sino todo el cuerpo está ahí, ¿no es cierto?, trabajando. El corazón está bombeando la sangre que da la fuerza también, el estómago está allí, todo, ¿no? Todos participan en un determinado trabajo, ¿no? Que hace. Entonces, ahí, por ejemplo, alguien podría ser, yo seré el pulmón del cuerpo en la iglesia, yo seré como el pulmón. Alguien de repente podría ser como el hígado, ¿no? En la iglesia. Algún hermano podría representar el hígado. ¿Qué hace el riñón, hermanos? ¿No? Algún hermano también podría tener esa función de riñón, o de páncreas, de intestino, de corazón, de estómago. Pues hay aparatos también, ¿no? Reproductor de masculino, femenino. Bueno, ahí está, hermanos. Entonces, el cerebro ordena y las partes del cuerpo hacen caso, obedecen. ¿Cuándo no haría caso, digamos? ¿No? En este caso, cuando Cristo ordena en la iglesia a través de su palabra, dice las cosas que debemos obedecer sus mandamientos. ¿Y cuándo es que un miembro de la iglesia, del cuerpo, no hace caso? Cuando un miembro del cuerpo no haría caso. A ver, tú ordenas con tu cabeza, a ver, levanta la mano, entonces tu mano se levanta. Cuando no te haría caso tu mano, no se levanta, pues tú ordenas a la mano y no se levanta, no se levanta. ¿Por qué no se levantaría la mano si estás ordenando? Contesten, hermanos, a ver, ¿cuándo un miembro de iglesia no hace caso? O sea, no dice que hay que predicar, pero no predica, pues no, porque ¿qué es lo que está pasando allí? No está conectado a Cristo ese hermano, ¿qué ha pasado? A ver, ¿qué dicen ustedes, hermanos? Cuando está muerto Hermano, o cuando está Puede ser que enfermo. esté muerto, dice la hermana. A ver, ¿qué más, hermanos? ¿Qué es lo que hermano, estaría pasando para que no funcione ese miembro, no? Sí, hermano, hermano. Porque se ha apartado de Dios.
o se ha apartado de Dios, se ha apartado de Dios. O sea, es como que la mano se ha dislocado o lo han amputado, pues entonces una mano que está, no está en el cuerpo, pues la cabeza ordena, pero la mano ya no está pues, en el cuerpo, está cortado, está alejado de la cabeza. Entonces, no hace caso, que la mano está separada, está muriéndose ahí, ¿no? La mano, ¿no? Que se ha cortado. Sí, sí, Hermano, hermano, a ver, quería tal vez hacer una pregunta. es pecado. ¿Y qué es pecado? Una infracción de la ley. Entonces, en otras palabras, desobediencia a la cabeza. La cabeza ordena y no obedece la mano, digamos. No, sí, pero en este caso, pues, hermanos, no vemos, pues, que le puedo decir, esta mano, no, yo soy pecador, así que yo no hago caso a la cabeza. Si está conectado a la cabeza, hermano, sí o sí tiene que hacer, pues hace, no hay dudas. Pecado, entonces, ¿qué cosa vendría a ser, hermanos, en ese caso? Pecado es, pues, separación de la cabeza, o sea, de Cristo, de Dios. O sea, cuando una persona está separado de Dios, así como una mano separado de Dios, entonces, pues eso ya, ¿cómo diríamos? Bueno, se corrompe, se muere, pues, hermanos, ¿no? Entonces, como el ángel Lucifer se separó de Dios, separándose de Dios, ¿qué es lo que consiste? Está, prácticamente ya está, pues, sentenciado a la condenación eterna. Se corrompe el padre de la mentira, se vuelve asesino, se vuelve, o sea, todo lo malo se genera pues cuando uno se separa de Dios. El pecado, entonces, entendiendo bien, es separación de Dios. El pecado es un fruto, ¿no? De estar separados de Dios. Por eso, cuando estamos separados de Dios, mentimos, robamos, adulteramos, Independiente, cualquier pecado hacemos. Sí, hermano. independencia, ¿no? Claro, se independiza de Dios, ¿no? No se independiza, ¿no? O sea, se separa. Eso, ¿no? Pero por lo demás, cuando todos están dependiendo de la cabeza, todos los miembros, todo funciona bien, pues, hermanos. Entonces, esta Se, figura, hermanos, se endurece sí. también su corazón, ¿no? Cuando Mm, uno se aleja de Dios, mm. se endurece el corazón, ya no siente ese deseo de obedecer a Dios, pues. Qué bien, hermana, qué bien, qué bien. A ver, no había pensado en eso, hermanos. Sí, pues, no, hermanos. A veces cuando se endurece, digamos, o estamos sentados de repente mucho tiempo, de repente en una mala posición, o si no, también podemos decir, hermanos, ¿por qué a veces uno se accidenta, se cae? Al levantarse de la cama, de repente uno se levanta es rápidamente y de repente se cae. Muchas personas adultas, ¿no? Adultas se rompen los huesos al levantarse de la cama. ¿Por qué? Porque se levantan rápido o cuando está el cuerpo no predispuesto ya para caminar y cuando uno tiene edad todavía, eh, pues no responde, ¿no? A las órdenes. La cabeza dice, ya, corre, sal, levántate rápido y el cuerpo no responde porque como que estuviera adormecido. Por eso el consejo siempre es que el adulto un ratito, así poco a poco, se levante, ¿no? Y no bruscamente. El joven sí, ¿no? Rápido funciona su cuerpo. Entonces, también no puede hacer que se adormece el cuerpo y la cabeza está ordenada y de repente la mano está adormecida. No le responde porque está adormecida, ¿no? Como dice, o el corazón también, como dice la Biblia, ¿no? Corazón duro, adormecido como que no quiere responder. Pues sería también una forma, ¿no? De hacer ver de que aún siendo miembros, de repente está uno adormecido o dormido, ¿no? Espiritualmente hablando. Gracias, hermano, por su aporte. Estamos aprendiendo así de vuestras participaciones. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario más? ¿Qué pasaría, hermanos, si los pulmones no funcionan bien? Ujú. ¿Qué pasaría si el hígado no funciona bien? ¿Qué pasaría si los riñones no funcionan bien? O el páncreas. ¿Qué pasaría si el estómago no funciona bien? O ¿no? Alguna parte del cuerpo humano no funciona.
Y hermanos, Hermano miren, Augusto, sí, hermano, hermana. bueno, cuando se muere uno de los miembros, el hombre ya no puede caminar, ya no piensa. Alguna vez vi a un hermano, se fue al Congreso y bueno, yo le pregunté, ¿qué pasó? Porque no está haciendo a la iglesia, ¿no? Y me dice, yo por 3, 4 años pedí permiso al Señor de vacaciones, pero en un tiempo que volví a verle, ya pues se retiró de la iglesia, ¿no? Porque ya se hizo costumbre, ya no hay ese aliento que fuerza para poder ir a la iglesia, ser miembro. Cuando yo lo conocí era un miembro activo, un muchacho que le gustaba predicar, ir, ¿no? Y da pena. Es como cuando el primer amor que tenemos nosotros, tenemos ganas de trabajar, orar, salir a predicar por la mañana, viajar, a ver qué es lo que hay que hacer en la iglesia, qué está faltando. Bueno, estamos pendientes, ¿no? Con el amor del Señor, pero cuando ya nos enfriamos, se hace por costumbre o terminamos retirándonos de la iglesia. En un momento ya no queremos saber y bueno, nuestro corazón, como dice la hermana, pues se endurece, ¿no? Ya no sentimos nada ya. Para esto nosotros tenemos que estar, hermano, en todo momento, ver, ser parte del miembro del cuerpo de la iglesia de Cristo, como que dice la vid, nuestro Señor y nosotros los pámpanos. Fuera de Él no somos nada. Amén, hermano. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, ¿no? Ahí está, ¿no? Aclarándose cada vez más, ¿no? La iglesia, ¿no? Simbolizada con un cuerpo y la cabeza simboliza a Cristo. Así que la iglesia tiene como cuerpo de estar conectado a la cabeza, a Cristo. El cuerpo lo que hace simplemente es obedecer lo que la cabeza dice, ¿no? Entonces, eso es importante, hermanos, ¿no? Entender. Mm, Bueno, las cosas seguramente se puede decir que es una maravilla el cuerpo humano. Aquí he encontrado en el internet el sistema óseo, hermanos, el hueso, los huesos nuestros, hermanos, pues es una maravilla esa estructura de ingeniería, de arquitectura, diríamos. ¿Quién podría hacer eso, no? Un cuerpo humano. Tratan de hacer un robot, pero ustedes saben que el robot no es igual pues, ¿no? Que un cuerpo humano. Se asemeja cosas que se crean, ¿no? El avión, por ejemplo, pensando en las aves que vuelan, y así, todo lo que la cámara fotográfica pensando en el ojo, bueno, tratan de sacarle provecho, ¿no? A lo que Dios ha hecho en el cuerpo humano con los inventos que el hombre hace, ¿no? Bueno, pero es una maravilla lo que Dios ha hecho, los huesos, el aparato respiratorio. Hermanos, lo que decía nuestra hermana Nancy, pues, ¿cómo nos vamos a poder, vamos a decir, me voy a dar vacaciones? O sea, yo lo que veo, ¿no? Es de que cuando nosotros pensamos, ya voy a relajarme ahora, ya, o sea, me desconecto de Dios, ¿no? Como quien dice. Entonces, yo veo que es como que digo, no, ya, ahora no voy a respirar, ya, voy a dejar de respirar. ¿Qué pasa, hermano, si no voy a respirar? Me voy a morir, pues. Es porque el problema del hombre es estar separado de Dios, de la fuente de vida. Cuando uno se quiere dar vacaciones, separarse del Señor, está pues muriendo, ¿no? Está suicidándose esa persona. No podemos ni un instante, ni un segundo separarnos pues de Dios, porque de Él mana la vida, de Él mana todo, hermanos, ¿no? Es como que bien lo ha dicho, ¿no? Nuestra hermana Nancy, la Biblia lo dice, ¿no? Que yo soy la vid, dice, y ustedes son los pámpanos, las ramas. Separados de mí, nada podéis hacer, dice. Nada, nada. Hermano Así que, Gustavo, hermanos, sí, hermano Marcelino, buen día. buenos días, hermanitos, con todos. Qué bueno que Dios utilice nuestro cuerpo como
un ejemplo de la complejidad que es nuestro cuerpo, ¿no? Estuve revisando acerca de las venas nomás, solamente las arterias de nuestras venas. Dice, ¿cuán largo será la totalidad de los vasos sanguíneos? La totalidad de los vasos sanguíneos de una persona, es decir, sus capilares, venas y arterias llegan a medir unos 100.000 kilómetros. Esto significa que podrían dar 2 veces y media la vuelta alrededor de la Tierra, de una sola persona. Tan complejo Dios nos creó. A simple vista nosotros ni siquiera le damos la importancia a nuestro cuerpo, pero Dios es un Dios poderoso para hacer todo aquello que nosotros somos. Ahora, al comparar la iglesia con nuestro cuerpo, no es una cosa simple, es muy compleja. Y todo está bien ordenado, simétricamente ordenado. Y eso no puede ser que venga por casualidad o al azar o por la evolución que nos hacen creer en los grandes universidades, ¿no? Entonces, si vemos todo aquello, el microcosmos, no podamos entender. Nuestra cabecita es muy limitada para entender las cosas que Dios ha creado. muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, es una maravilla al observar, ¿no? El cuerpo humano es una maravilla. Y ahí vemos, pues, el poder de Dios, ¿no? Dios es todopoderoso, ¿no? Y lo que me maravilla a mí, hermanos, es que cuando nos cortamos, digamos, estás pelando la papa y te cortas la mano, ¿ya? ¿Qué pasa, hermanos? ¿No? O sea, no sé cómo, qué sabio es Dios, hace de que eso lo que nos hemos cortado, trata de curarse por sí mismo, cerrarse en la sangre misma, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí están, en las plaquetas, no sé, entonces, vienen, salen, ¿no? Ahí en la sangre vienen, ¿no? Para cerrar esa herida rápidamente, ¿no? Cerrar. Hermano, Entonces, o sea, por sí mismo se va a recuperar. Incluso nuestros huesos, hermanos, dice que cambiamos en toda nuestra vida, no sé cuántas veces los huesos se renuevan. Es una maravilla realmente, pues. Sí, hermano, buenos días. feliz sábado. Feliz Feliz sábado, hermano. sábado. Bien, ¿qué pasa cuando el cuerpo humano está enfermo? Estás mal del cerebro, estás mal del corazón. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con esa persona que está mal? Estamos comparando el cuerpo de Cristo con el sistema físico orgánico del ser humano. ¿Qué pasa cuando el cuerpo está enfermo? Muy bien, hermanos. Ahí está. Miren, hermanos, comparemos también una iglesia enferma, ¿no? ¿Por qué una iglesia estaría enferma? A ver, contesten, hermanos. ¿Alguien quiere contestar a nuestro hermano? ¿Qué pasa cuando el cuerpo, o sea, como iglesia, está enfermo? Nuestro cuerpo se enferma. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos enfermamos, hermanos? ¿Por qué nos enfermamos, hermanos? ¿Qué es lo que está pasando? Hermanito, Sí, hermano. tal vez sería Recuerdo cuando compararnos le unos, preguntaron muy parecido al Señor Jesús, ¿no? Y dijo, no, a uno le dijo, sígueme, al otro, sígueme, y todos le seguían, pero uno dijo, déjame enterrar a mi padre, después te seguiré. Jesús le dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Quiere decir que no solo basta enfermarse, sino que cuando estamos lejos de Dios, estamos muertos. La semana anterior hemos visto en Efesios mismo de que estábamos en otro tiempo muertos, sin Cristo, sin salvación. Éramos cadáveres, solamente que se olvidaron de enterrarnos. Entonces no basta enfermarnos, sino que
cuando nos alejamos de Dios, ya estamos muertos. Muy bien. Hermanos, también estoy pensando en que cuando nos enfermamos, por decir ya, vamos a ver qué cosa, comemos mucha grasa, digamos, cosas frituras, todo ello. Entonces nos enfermamos, el hígado se pone grasoso, sí, y así, muchos males, ¿no? Una infección, de repente, infección estomacal, no sé, dolor de cabeza y todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea que no estamos obedeciendo, pues, ¿no es cierto? Para que esté sano el cuerpo tiene que mantenerse en equilibrio, equilibrio. O sea, debe haber esa armonía, ¿no? En todo, ¿no? Equilibrio, en todo, todo tiene que equilibrar. De ahí los 8 hábitos que debemos de practicar, ¿no es cierto? Que nos enseña la palabra de Dios. Bueno, en este caso, por ejemplo, debemos de tomar agua, por ejemplo. Es importantísimo que nosotros debemos tomar, dice, agua, unos 2 litros, que era, ¿no? En el día, y para que limpie todo, no funcione bien nuestros ojos, nuestras articulaciones, todo el hígado, riñón, todo el agua le va a limpiar. Agua pura, 2 litros siquiera, dice, en el día. Y si no hacemos eso, hasta ya nos estamos enfermando. No funciona bien, pues como que al carro no le ponemos lubricante y los huesos no pueden, o digo, las piezas del carro no funcionan bien, entonces, y así. Después que tenemos que hacer ejercicios, nuestro cuerpo necesita hacer ejercicios cada día. Entonces, o caminar, bueno. ¿Qué pasa si no caminamos? Estamos sentados nomás así en nuestro trabajo, sentados nada más de repente, ¿no? Y entonces ahí se deforma nuestro cuerpo y tiene problemas, ¿no? Con la estructura, ¿no? Física, ¿no? No, no sé. Y así. Entonces, debemos de tomar aire puro también, ¿no, hermanos? ¿No? Eso, ¿no? Respirar aire puro, el oxígeno, ¿no? Ahí en el aire. Si estamos dentro de una ciudad y donde todo está contaminado, entonces también uno se va a enfermar. Aire puro tiene que ir al campo, ¿no? Después, ¿qué otra cosa más, hermanos? La alimentación es primordial, ¿no? ¿Qué es lo que va a entrar en el cuerpo? Entonces, tiene que ser una comida como Dios manda, pues no su palabra, nos dice, ¿no? La comida que originalmente dio, pues, a Adán y Eva, ¿no? La comida natural. Él ha creado, pues, ¿no? Las frutas, ¿no? Todos los alimentos ahí en la naturaleza. Y de ahí deberíamos comer, pues eso, ¿no? Si comemos carnes, así es porque en situación de repente crítica es donde se ordenó, ¿no? Ordenó Dios que como no había plantas, pues pudiera comer las carnes, pero limpias, ¿no? Como es el cordero, la vaca, la cabra, y no, no las carnes, no, que traen enfermedad como ese del chancho. O sea, prácticamente acá los principios decían, ¿no? Pezuñas hendidas y que rumie. Ah, entonces uno tiene que ver eso, ¿no? Eso sería limpio. Bueno, eso en esa situación difícil, no sé. Los peces, por ejemplo, deben ser con escamas y aletas. Eso es un pez limpio, es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, si le falta uno de ellos, no es limpio, pues no se nos va a enfermar. Bueno, aunque hoy en día todo esto también, hermanos, nos trae problemas. Ahora sí hay, pues, plantas, cosas naturales que Dios ha creado. Pues sería bueno, y es el consejo, ¿no? De que haya elegir eso, ¿no? Y aprender también a consumir eso, para estar sano. He escuchado, hermanos, de que personas que están cáncer ya terminal, completamente terminal, y ahí va a morir. Una hermana contó su testimonio de su hija, y ya pues ya no había solución, ya todos sabían que iba a morir, tendría pues 3 meses nomás de vida más, y ya todos, hasta la misma persona ya sabía, pues no, era una hermanita. ¿Y qué pasa, hermanos? Que la mamá dijo, ya tráiganlo a la casa, a ella, que en mi casa muera. Y entonces, lo que hizo ella simplemente es darle así, pequeños, hasta en cucharillas o gotas, nada más, pero no recibía ya alimento. Le dio así cosas así, parece, plantas,
¿no es cierto? Los frutos, este, como extracto, ¿no? De las plantas así crudas, ¿no? Extractos, así apenas unas gotitas nomás comía. Y hermano, ahorita existe ya, pues, ¿cuántos años? Se ha sanado pues, con esos extractos, ¿no? Naturales, ¿no? Se ha sanado. Mucha gente ha escuchado eso, ¿no? De que hacen comidas así, que estén así crudas o extractos. Es la medicina, ¿no? Es el alimento vivo. Y eso no practicamos, pues eso, hermanos. Entonces la alimentación así común, chatarra, la propaganda, nos dice, cómete esto, pollo a la brasa y barato, entonces y eso nos hace daño también, pues, ¿no? Bueno, Hermanito, y así, hermanos, ¿no? hermanito, Sí, hermanito. bueno, acá. Dice, si bien hay muchos síntomas posibles de una iglesia enferma, de la iglesia, ¿no? Dice que hay, acá podemos leer por qué pasa, ¿no? Dice, por ejemplo, cómo se nota la enfermedad de la iglesia, de los miembros, ¿no? Dice, disminución en la asistencia al culto de adoración. El otro, disminución en la asistencia de los miembros de la iglesia. La falta de alegría y vitalidad en el culto de adoración. Después, poco fruto de la evangelización, ¿no? O sea que ya no tienen ganas de evangelizar los hermanos que antes eran activos, ¿no? Bajo impacto en la comunidad. Más reuniones de tiempo ministrado. Reuniones que tiempo, más reuniones, dice, que tiempo ministrado. Una iglesia enferma se reunirá para solamente hablar sobre lo que deben hacer en lugar de hacerlo. Algunas iglesias tienen más conversaciones que conversiones. Después, reuniones mordaces. Pocas personas nuevas en los servicios de adoración. Guerras de adoración. También expectativas poco realistas de la labor pastoral. Entonces, estas son las iglesias enfermas, ven, ¿no? A sus pastores y otros miembros del equipo ministerial, como jornalos que deben hacer toda la obra del ministerio. Las iglesias no lo hacen, ¿no? Las iglesias saludables ven a sus pastores como capacitadores para que sus miembros hagan gran parte del ministerio. Bueno, estos son más o menos las 10, ¿no? Cosas que uno puede ver de la iglesia enferma y también así, ¿no? De los miembros, ¿no? Como poco a poco se enfrían y se apartan de la iglesia. Amén, hermanito. Muy bien, amén, amén. Hermanos, vamos a ver lo que dice el versículo de memoria para esta semana. Está en el libro de Efesios capítulo 4. Y a propósito, esta semana vamos a estudiar el Efesios capítulo 4. Entonces, en el versículo 11 y 12, ahí dice, hermanos, si pueden tomar vuestras Biblias, versiones, pueden comparar, hermanos, para entender. Y aquí dice, hermanos, el mismo, ¿no? O sea, Dios, ¿no? Nuestro Señor, el mismo dio a unos, dice, para solucionar este problema que estamos hablando, hermanos, el mismo dio a unos el ser apóstoles. O sea, que Dios pone dentro de la iglesia a algunos hermanos para que sean apóstoles, ¿no? O sea, ¿qué cosa es apóstol? Vayan pensando, hermanos, y me dicen, ¿qué cosa es apóstol, no? Dentro de la iglesia. A otros dice, pone como profetas, que es un profeta. A otros evangelistas. ¿Qué cosa es evangelista, no? A otros pastores y maestros, ¿no? ¿Para qué, hermanos? Dice, a fin de perfeccionar, hermanos, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son estos santos, hermanos? A fin de perfeccionar a los santos para desempeñar, dice, desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Esta es la palabra de Dios. Entonces ahí está.
Dice, él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que, hermanos, de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, edificación del cuerpo de Cristo. A ver, hermanos, pueden comentar aquí, tal vez el cuerpo humano cuando no está en actividad, digamos, ahí está nuestro cuerpo, entonces se puede así, inactivo, se puede malograr. Nuestro cuerpo también se puede deteriorar, pues, como una herramienta que no lo utilizamos, se oxida también, pues, ¿no? Entonces ya, igual, entonces, pero aquí está diciendo que el cuerpo tiene que edificarse, dice, ¿no? Para la edificación del cuerpo de Cristo, el cuerpo, o sea, la iglesia de Cristo. Y para eso, ¿qué está diciendo Dios? Para que se edifique la iglesia, hermanos, que son los santos, ¿no? Los miembros de la iglesia son los santos, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que suceder, hermanos? A ver, ¿qué está diciendo, hermanos? Dentro de la iglesia, ¿qué debe haber? A ver, hermanos, unos dice deben ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Y se pone, Hermano, ¿no? Estos líderes. Sí, sí, hermano. tenemos, una vez bautizado por gracia de Dios, el Espíritu Santo está dispuesto para separar al hermano o a la hermana como que, como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro, ¿no? Entonces, ¿quién distribuye esto? El Espíritu Santo, conforme la capacidad que tiene. ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito? Para santificarlos y para que la iglesia de Dios sea uno solo en el cuerpo de Cristo. Eso sería. Entonces, depende de nosotros a cuál de ellos podemos ubicarnos, adecuarnos. Eso creo que dice, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Hermanos, en una institución, en una empresa y así, ¿no? Podríamos pensar también, ¿no? Para que funcione bien la empresa o esa institución, ¿no? ¿Qué cosas se necesita, hermanos? No sé si han escuchado decir capacitación, hay que capacitar, sobre todo los líderes, digamos, en la institución educativa, digamos, los maestros tienen que estar capacitados, tienen que estar al día en todo, ¿no? Y así lo que van a instruir puede ser excelente, ¿no? O de repente los médicos también deben estar especializados, capacitados, ¿no? Bien para hacer su labor correctamente, o el ingeniero y todo debe estar capacitado. Entonces, esas personas especializadas, porque miren, para construir una casa no solamente se necesita pues un ingeniero, también hay un arquitecto y así van a entrar también los obreros a trabajar, los albañiles y todo. Pero ¿qué pasa, hermanos, si una casa lo va a hacer un albañil nada más? ¿No? Entonces, no se ha capacitado como debe ser, por experiencia nada más lo hace y lógicamente que va a haber algunas fallas, pues, hermanos. O sea, en la iglesia también, hermanos, los que lideran la iglesia, quienes están capacitados para dirigir, son pues los pastores, son teólogos, 5 años han tenido que estudiar la Biblia, tienen que capacitarse, sus trabajos de investigación y tantas cosas, especializarse y todo tienen su parte. Nuestros pastores, entonces está capacitado, ¿para qué? Para que la iglesia ande bien. Entonces, Dios pone así, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Entonces, ahí está el Espíritu de Dios capacita, ¿no? A los santos, para que la iglesia camine bien, ¿no? Camine bien. En otras palabras, el cuerpo humano también, pues, no, para que hagas bien su función, entonces, cada parte tiene que capacitarse, ¿no? En este caso, por ejemplo, los pies, bueno, los músculos necesitan, pues, ¿no? Para estar bien capacitados. Un futbolista, digamos, si no entrena, hermanos, ¿qué pasa? No, por más que sea hábil, el mejor jugador, digamos, y no entrena. Ay, yo ya sé, dice, ya. El rato que agarra la pelota, entonces está dando unos cuantos pasos llevando la pelota, por muy hábil que sea el mejor. Ahí nomás se rinde, hermanos.
le quitan la bola, no poder meter un gol, hermano, por más que sea el mejor. Tienen que entrenar todos los días, estar entrenando, o sea, capacitado para desarrollar su función, pues, ¿no? Entonces, eso mismo, hermanos, aquí en la iglesia, cada uno tenemos que estar capacitados, hermanos, para cumplir nuestra función. Claro que no todo, o sea, uno solo no lo va a hacer todo. Pues el pastor es simplemente como un entrenador, un administrador, algo así. Y los que van a entrar a la cancha, como los jugadores, digamos, son cada uno de los hermanos, pues nosotros tenemos que salir a trabajar en la labor misionera, pero dirigidos, observados por el pastor, ¿no? Ayudados por él, bueno, por el Espíritu Santo está dirigiendo también. No podemos ser independientes, pues, en este trabajo tampoco, ¿no? De la iglesia, lo que Dios quiere, ¿no? Que hagamos, el trabajo de predicar su evangelio, ser luces. Bueno, hermanos, ahí está. Entonces, apóstoles, ¿no? Son aquellos los llamados de Dios, ¿no es cierto? Para ser profetas, también los que reciben, ¿no? Revelaciones de Dios para que lo manifiesta a sus hijos. Evangelistas, los predicadores llevan el evangelio, los pastores, como hemos visto, cuidan, ¿no? Las ovejas, o sea, la hermandad, maestros que están instruyendo y así. Y dentro de la iglesia hay diáconos, diaconisas, hay dorcas, y así diferentes, ¿no? Es- mm, Líderes que tienen que también trabajar dentro de la iglesia. Y así se perfecciona a los santos y para que desempeñen su ministerio, el trabajo que les dicen, ¿no? Ahora tú vas a ser director de escuela sabática, entonces tiene que estar capacitado, pues, ¿no? Y así se edifica el cuerpo. Cada uno tiene un cargo, alguna responsabilidad en la iglesia y tiene que cumplir eso. Hasta lo más pequeñito es importante, hasta lo que se limpia la iglesia, el que va a hacer eso, pues esta parte es importante, porque viene la gente y nos ve que está sucio, toda nuestra iglesia, ¿sí? Entonces dirá, pues, ¿cómo? Mira, hasta la casa de una persona está limpio y ahora la iglesia ahí está sucio. ¿Cómo puede ser eso iglesia de Dios? Ya, pues, entonces, miren, eso nomás ya está, les dice, ¿no? De lo que debería ser la iglesia de Dios, cuando alguien no está cumpliendo su función. Bueno, vamos a entonces leer lo que dice la lección, sus comentarios, ¿no? Hermanos, una de las fábulas de Esopo, ¿qué cosa es fábula, hermanos? ¿Y quién es este Esopo, no? Dice, una de las fábulas de Esopo, ¿no? Se titula, dice, vamos a leer una fábula, hermanos. Dice, el estómago y los pies. El título de esta fábula, hermanos, es el estómago y los pies. A ver si alguien nos ayuda, mira el diccionario qué cosa es una fábula, ¿no? En esta fábula, hermanos, que titula El estómago y los pies, dice así, dice el vientre, hermanos, del cuerpo humano, ¿no? El vientre y los pies. Estaban discutiendo, pues, miren, aquí el vientre y los pies están discutiendo. ¿Sobre qué? Sobre su importancia, como su importancia, ¿no? Es como decir, dentro de la iglesia, de repente uno dice, bueno, vamos a y cuando los pies, dice, y cuando los pies insistían, dice, los pies insistían en que eran tan fuertes que incluso cargaban pues con el estómago. Así que los pies están diciendo, pues nosotros somos fuertes y estamos cargando incluso contigo estómago, al estómago le están diciendo eso, ¿no? Cargamos el estómago. El estómago responde, dice, ¿qué le dice el estómago? Dice, pero mis buenos amigos, dice a los pies, ¿no? Si yo no los alimentara, ustedes no podrían llevar nada. Miren lo que ha contestado el estómago. Si yo no los alimentara, ustedes no podrían llevar nada. ¿Qué dicen, hermanos? Esto es dice, ¿qué cosa es, hermanos? Una fábula. ¿Qué cosa es fábula, hermanos? Como estamos viendo aquí. Aquí estamos viendo, ¿no? Es una ilustración Claro, que se está justo haciendo. Sí, hermanita, por favor. un cuento, o sea, una fábula es un cuento corto, ¿cierto? Donde se usan animales como ejemplo para dejar una enseñanza moral. Ay, gracias, hermano. Entonces es un cuento, ¿no? O sea, alguien se inventa un cuento, hace participar aquí a los pies, al vientre, al estómago. Entonces, como que son personajes
Es un cuento, un invento, ¿no? Que pero con una finalidad de hacer entender una lección. Ahora, ¿qué lección entendemos aquí, hermanos? Vamos a ver, ¿qué lección entendemos? Pues aquí Pablo usó pues la imagen, hermanos, del cuerpo humano para aclarar un aspecto espiritual. Entonces aquí la lección es espiritual, o sea, enseñar una cosa. Para Pablo, el cuerpo humano, hermanos, y la iglesia como el cuerpo de Cristo, ¿no? Está compuesto por varias partes con diferentes capacidades donde todas deben trabajar juntas para que el cuerpo sea saludable. O sea, todas las partes del cuerpo tienen que trabajar juntas para que el cuerpo sea saludable. De igual manera la iglesia. Entonces nos dice Efesios 4, 1 al 16. Ahí dice, hermanos, el apóstol Pablo dice, inspirado por Dios, yo pues, dice Pablo, preso en el Señor. Ya sabemos esto, hermanos, ¿no? O sea, que está unido, atado, dice, ¿no? Este preso quiere decir que está atado al Señor, unido al Señor, ¿no? Yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Entonces ruega que andemos no con dignidad, ¿no es cierto? O sea, dignos, o sea, responsables, ¿no? Hemos sido llamados, ¿no? Llamados por Dios y así según ese llamado, pues debemos caminar, dice, ¿no? La vocación es el llamado, ¿no? Ah, con toda humildad, dice, debemos caminar. ¿Qué cosa es humildad, hermanos? Y mansedumbre. Humildad, hermanos, no. Humilde. O sea, humilde yo entiendo, hermanos, como dependiente. Así como Cristo dependía de su Padre, por eso era humilde. Cuando uno no es humilde, entonces dice, no, yo puedo hacer las cosas como a mí me parece. Entonces ya no es humilde, pues no, ya no se sujeta, ¿no? A las cosas, no. Me parece que las cosas son de esta manera, no como dice la Biblia, no como dice, no, yo pienso de esta manera. Entonces ya no hay humildad ahí, pues, no hay dependencia. Pero Jesús, siendo, bueno, el Hijo de Dios y siendo Dios mismo, como humano, se ha sujetado al Padre, obediente hasta la muerte, ¿no? En la cruz de Calvario, con humildad y mansedumbre, hermanos. ¿Qué es mansedumbre, no, hermanos? Mansedumbre, manso, ¿no? Vemos a los animalitos que son mansitos, le puedes tocar, agarrar, acariciar, ¿no? Pero cuando no son mansos, pues entonces te muerde, pues no, el perrito te muerde. Entonces aquí dice con humildad y mansedumbre. El Señor Jesucristo es manso y humilde, pues, ¿no? Su carácter, el Señor Jesús manso y humilde, ¿no? Con paciencia, dice. Entonces, con humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. Esta palabrita, hermanos, en amor. Soportando los unos a los otros en amor. Paciencia, hermanos. A veces no. Dicen, no, pero ¿por qué el hermano no está haciendo esto? No cumple su función. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces se pierde la paciencia y ya empieza a llamar la atención. Y entonces a veces le hiere con la palabra. Entonces, así como Moisés era el hombre más paciente y un momento, ¿no? Un momento donde perdió la paciencia y en vez de hacer ver a Dios, él se muestra a sí mismo y reniega contra todos. Ah, quieren que yo les diga estas cosas. Como si él era el que estuviera dando agua. Entonces ahí perdió la paciencia y ese error le impidió entrar a la Canaán terrenal, aunque Dios lo perdonó y se lo llevó al cielo, ¿no? Entonces, dice que, hermanos, así como hemos sido llamados, la vocación, ¿no? Así por el Señor, debemos andar con humildad, con mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad, hermanos, del Espíritu. Entonces debemos buscar la unidad en la iglesia, ¿no? Del Espíritu, ¿no? Un solo Espíritu, el Espíritu Santo, hermanos. En el vínculo de la paz, no peleándonos, ¿no? En el mundo, los países dicen, ya vamos a tener paz, pero mira, yo estoy bien armado, tengo mis bombas atómicas, que tengo tales cosas, así que ten cuidado, ¿ya? No, así busca la paz, ¿no? Un país con otro país, o sea, mostrando su poder, así, no, mira, si tú haces algo, yo
aquí yo te ataco, no sé, pero así busca la paz del mundo, pues, ¿no? O la gente también en este mundo así busca, pero no es pues, así en la iglesia. Solícitos, dice, a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, ¿no? O sea, con paz, la unidad, ¿no? Uno solo, ¿no? Todos, así, una sola cabeza es Cristo y el cuerpo es único, ¿no? Todos obedeciendo a la cabeza, en paz. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, nuestro llamamiento es a una sola esperanza, pues hermanos, ¿no? Una sola esperanza, que tenemos un Señor y nos vamos a encontrar con Él cuando venga por segunda vez. Pero Él está a nuestro lado espiritualmente, ¿no? Y por la fe sabemos eso. Un Señor, una fe, un bautismo también, ¿no? Un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todas, en todos vosotros. O sea, Dios está en todo. Él nos ha hecho para Él y está con nosotros. Empero a cada uno de nosotros está dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces aquí se está administrando la gracia, o sea, ese amor de Dios, ¿no? Incluso Pablo es un administrador también que va, ¿no? Enseñando a través de su palabra, conocimiento del Señor Jesús, así viene esa medida, ¿no? Ese amor que vamos conociendo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿no? Y que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Pues nuestro Señor Jesucristo vino pues a esta tierra, ¿no es cierto? Luego se ha ido al cielo y ya pues ha vencido, ¿no? Y es nuestro justificador, Él derramó su sangre por los pecados. Entonces nos liberta, pues, no de ese cautiverio, ¿no? Entonces ahora libres, entonces nos da pues dones también, ¿no? Dones, o sea, capacidades, pues dice uno, pone, vamos a ver lo que dice. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas, o sea, une los cielos y la tierra en manos. Y él mismo dio y él mismo dio unos, dice, ciertamente a unos dio, ¿no? Puso como apóstoles, a otros profetas, y a otros evangelistas, a otros pastores y doctores. Puede ser otra versión aquí, hermanos, el que estoy leyendo aquí. Hay varias versiones de la Biblia. Para perfección, dice, de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, como ya hemos comentado, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, hermanos, o sea, la estatura de Cristo, ¿no? Ya que ya no seamos, pues, hermanos, niños, fluctuantes, hermanos, ¿no? Y llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar, hermanos, emplean con astucia los artificios del error. O sea, debemos estar, hermanos, ya bien afirmados, sólidos, ¿no? Ya con los principios de Dios en función a los mandatos del Señor. Y no estemos yendo para acá, para allá, ¿no? Dicen una cosa, un pastor dice una cosa y aún se va para allá. Otro pastor dice otra cosa y se va para allá. Y así, no. No tiene que ser así, pues no, fluctuantes. Y también el enemigo se mete dentro de la iglesia, entonces empieza a dividir la iglesia. Y uno se va con ese hermano, sí, otros se van con otro hermano y lo dividen la iglesia. No, pues entonces está diciendo, no, no seamos pues así, niños fluctuantes, ¿no? Como las olas del mar fluctuando y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, ¿no? Por estratagema de hombres que para engañar, hermanos, emplean con astucia pues los artificios del error. Antes, hermanos, siguiendo la verdad, hay que seguir la verdad en amor. La verdad en amor, hermanos. Crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, del cual, dice pues aquí, hermanos, ¿no? Del cual, vamos a ver, listo, del cual dice todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, dice, ¿no? Que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida, toma aumento de cuerpo, edificándose, dice, en amor. Esa es otra versión, hermanos, que no está tan clara, ¿no?
pero está hablando acerca de que, bueno, aquí lo que entendemos es que, por ejemplo, la mano está junto, pues, al brazo, ¿no es cierto? Porque si está descoyuntado, entonces no va a funcionar bien. Pues, dice, está bien ligado entre sí todas las junturas, pues, hermanos, ¿no? Y también la alimentación va a recibir así todo, ¿no? Todo el cuerpo, ¿no? Y así debemos actuar unidos, ¿no? Edificándose en amor. Bueno, el comentario, hermanos, Pablo vuelve a implementar pues la metáfora. También se dice metáfora, hermanos, ¿no? Esa ilustración que estamos leyendo del cuerpo es una metáfora, ¿no? Del cuerpo que anteriormente utilizó con tanta eficacia, lo ha utilizado en Romanos, en Primera de Corintios, hermanos. En Romanos dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Así que hermanos, si en la iglesia estamos y sabemos, o sea, Dios nos ha instruido en algún aspecto, entonces esa es nuestra función, ese es nuestro cargo que nos ha dado. Entonces, ahí trabajemos, hermanos, ¿no? En esa parte, hagamos bien ese trabajo que el Señor nos ha dado, ¿no? Los otros hermanos tienen otra responsabilidad, también tienen que hacer sus responsabilidades, así unidos, ¿no? Es como un equipo de fútbol, unos son pues defensa, otros son volantes, otros son delanteros, otros arqueros, ¿no? Entonces cada uno tiene su función. El defensa no puede irse pues, adelante, ¿no? A meter goles, entonces lo descuida, pues, ¿no? Y así, pues pierden, pues, ¿no? Por ahí entran los jugadores contrarios. Tiene que cuidar pues, su posición, hermanos, ¿no? Cada uno tiene su posición, tiene que ser, entonces, para eso tiene que estar hábil también, pues, ¿no? Está preparado, ¿no? El arquero no va a irse al otro para querer meter gol, lo deja vacío pues el arco y le meten gol, hermanos. Entonces, cada uno tiene que tener su función en la iglesia, tenemos nuestra función, tenemos que cumplir nuestra función, ¿no? Porque de la manera que en un cuerpo pues, tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen pues la misma operación, hermanos. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, dicen, más todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese pues conforme a la medida de la fe. O si ministerio, hermanos, pues en servir, pues hay que servir, pues si nos ha tocado ese trabajo. O el de enseñanza hay que enseñar, de doctrina, pues también. El que exhorta en exhortar, pues el que reparte, hágalo con simplicidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. Eso dice, ¿no? En Romanos y en Corintios dice, porque de la manera que el cuerpo es uno, hermanos, tiene muchos miembros, ¿no es cierto? Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo nada más, pues, hermanos. Así también Cristo. Por ejemplo, en el equipo de fútbol, 11 jugadores hay, ¿no es cierto? Son muchos, pues, 11, ¿no es cierto? Pero es un equipo, pues es un equipo, como un cuerpo, es un equipo. Pues así más o menos está dando la idea. En el cuerpo también hay varios miembros en el cuerpo, pero es un solo cuerpo, pues entonces así dicen, ¿no? Un cuerpo, así también Cristo, ¿no? Porque por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos o siervos o libres, todos hemos bebido del mismo espíritu, hermanos. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos miembros. El cuerpo tiene muchos miembros, hermanos. No es que un solo miembro nada más. Si dijere, pues el pie, digamos que el pie va a decir, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo, hermanos. La mano va a decir, no soy yo, ¿cómo dice? El pie va a decir, no soy mano yo. Entonces, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo, hermanos, por lo que dice. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿qué pasaría, hermanos? Si todo el cuerpo fuera, ¿dónde estaría pues el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato, hermanos? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como quiso. Dios es el que determina. Pues, si te ha designado, hermano, tu responsabilidad en la iglesia, algo, entonces ya, pues, Dios te ha elegido, entonces hay que cumplir esa función, ¿no? Que si todos fueran un miembro, ¿dónde estuviera pues entonces el cuerpo? Si habría un solo miembro, ¿no? Mas ahora muchos miembros son a la verdad, pero un cuerpo. Dice. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, no he menester, o sea,
No puede decirle pues, el ojo a la mano, ah, mano, no te necesito a ti. No, no puede decir. Ni a sí mismo la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. No puede ser eso. Antes, hermanos, dice aquí, no, antes, ¿ya? Antes, ¿qué dice aquí, hermanos? Antes, mucho más, los miembros del cuerpo que parecen más flacos son necesarios, hermanos. A veces uno puede pensar, no, solo algunas cositas al pelo, pueden pensar, no, no son necesarios, no, no, no. Son todos necesarios, hermanos, ¿no? Y aquellos del cuerpo que estimamos ser más viles, de repente algo no es. A estos vestimos más honrosamente, y los que nosotros son menos honestos tienen más compostura, dice. Porque los que nosotros son más honestos no tienen necesidad. Mas Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Por manera que si un miembro padece, todos los miembros de una se duelen. Y si un miembro es honrado, todos los miembros a una se gozan. Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros en parte, ¿no? Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? La pregunta, ¿no? ¿Son todos apóstoles? No, pues. ¿Son todos profetas? Tampoco, no. ¿Son todos doctores? No. ¿Todos facultades? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Empero procurad los mejores dones, dice, no, más aún yo os muestro un camino más excelente, dice. Ahí está, hermanos, la palabra de Dios. Hemos leído, también hace esa ilustración como si fuera una fábula, como que los miembros del cuerpo conversan también, ¿no, hermanos? Pero es solamente una figura para hacer ver, ¿no?, cómo debe funcionar la iglesia unida, hermanos. Y Cristo la cabeza. Cristo es ahora la cabeza del cuerpo, ya que suple al cuerpo con gente que tiene dones. O sea, Dios suple, o sea, da dones, ¿no? Capacidades, que ayudan pues a unificar el cuerpo, donde cada parte, cada miembro de la iglesia, ¿no?, contribuye con sus habilidades al todo, ¿no? La imagen utilizada por Pablo de un cuerpo saludable y unificado nos ayuda a entender el objetivo de Dios para nosotros, hermanos, ser parte de una iglesia fructífera, unida en Cristo, hermanos. Así es, hermanos, y luego vienen los comentarios de Espíritu y Profecía, hermanos. Ahí está la lección, creo que hemos repetido una y otra vez, hermanos, en lo mismo, pero que se grabe en nuestra cabeza. Que Dios los bendiga, hermanos. Esta es la lección. Si hay alguna pregunta o algún último comentario, hermanos, hágalo, hermanos. Prenda su micro, pregunte, hermano, o haga algún comentario, hermanos. ¿Algún hermano quiere comentar o quiere preguntar? No nos despedimos, hermanos. Muy bien, entonces nos vamos a despedir. Voy a pedir a nuestro hermano Elías, si todavía está ahí con nosotros. Hermano Elías, pues despedirnos con la oración. Bueno, hermano, Bien, bueno, hermano. muy atentamente has hecho 3 veces el esquema de representación del cuerpo humano con el cuerpo de la iglesia. Bueno, oremos. Es día especial para nosotros que lo hacemos la voluntad de Dios. Muy importante. Oremos de corazón con reverencia. Oh Señor Dios, todopoderoso de amor, de justicia y misericordia, te agradecemos, Señor, por esta lección tan importante, Señor. Vez tras veces, Señor, nos has dado, Señor, cuántas veces nos has hablado. Y tal vez a veces no llegamos a plasmar en nuestras mentes y corazones. Permítanos, Señor, ayúdanos que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda guiar, nos pueda ayudar a entender cada vez más acerca de tu palabra.
de amor y salvación. Pues este día muy importante, estaremos en comunión íntima hoy contigo, Santo Padre. Pero antes pedirte el perdón de nuestros pecados porque no somos dignos delante de ti. Oh Padre Santo, pues hoy bendice a todos los participantes en este espacio del estudio de tu palabra en las primeras horas del día. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te rogamos de todo corazón en el santo nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Amén. Hasta mañana.